vez más en Like a las 10, 30 de la TDA, 22 de Super Canal HD y tenemos consigna en el día de hoy, la podés contestar en @like a las 10 en nuestras redes sociales. ¿Qué canción de Disney te gusta, es tu preferida, te marcó, la cantás y un gran etcétera? Somos tan team Disney, Sí. porque hay un montón de otras cosas. No, Disney. Disney. Disney Es muy millennial igual, es muy de nuestra generación. Sí, el totalmente. Disney. Es que crecimos Sí. con ese mundo. Así es, y estamos en contexto sanitario, hablamos de salud como siempre aquí en Like a las 10. Exactamente, y ahora tenemos que pasar a hablar de cómo prevenir el cáncer de colon en este contexto sanitario, en pandemia, en cuarentena, cómo hacerse los chequeos o qué cosas podemos hacer desde casa. Por eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Sergio Salomone para hablar sobre prevención de cáncer de colon. Bienvenido aquí a Like a las 10 una vez más. ¿Cómo le va? Bien, ¿y ustedes cómo están? Buen día a todos. Buen día. Bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, lo adelantábamos al principio del programa, estar en este contexto sanitario en que tal vez ahora, este marzo 2021, los turnos se han ido normalizando para ir a hacerse los chequeos, Exacto. todo, pero el año pasado sí hubo un bache bastante grande para aquellas personas que tenían turnos, querían hacerse los chequeos y no podían por el contexto sanitario. ¿Cómo podemos hacer para prevenir el cáncer de colon desde casa? ¿Cuáles son también algunos de los tips, si se quiere? Sí, a ver, yo creo que la prevención del cáncer de colon básicamente requiere primero de información, ¿cierto? O sea, a ver, el 60 al 70% de los cánceres de colon son aportados por la gente que no tiene ningún antecedente, las personas que no tienen ningún antecedente. De manera que es importante tener en cuenta el tema de la prevención. Hoy, este screening que se llama, o tamizaje poblacional, se hace de una manera muy sencilla a través de un test de sangre oculta en materia fecal, por método inmunológico. De manera que eso es, digamos, solicitar un turno, retirar el dispositivo, que es muy similar a un EVA-test, y con eso se sabe, si es positivo, bueno, es como que ya tiene que poner, digamos, disposición para poder hacerse otros estudios en contacto con un consultor, con un médico de cabecera o con un médico especialista. Hay un porcentaje importante de pacientes que tienen síntomas de sospecha y que esos tienen que ir a la consulta, no importa si estamos en pandemia. Todos los centros ambulatorios y los centros de internación también han adoptado las medidas de prevención necesarias para poder hacerlo, y verdaderamente esto, que es una cuestión cultural, cuesta muchísimo incorporarlo en la gente, ¿no? Básicamente tener el miedo a que me van a encontrar o lo que me pasa, y encima agregarle el miedo de la pandemia, creo que implica, digamos, un sistema de alertas en la gente, en la población, en las personas, sobre todo si tienen más de 50, 60 años, muy importante. Entonces, este mensaje de decir que con un test de sangre oculta en materia fecal ya podemos tener una pesquisa. Claro, esto no es definitivo, esto es para hacerlo todos los años. Evidentemente que obviamente eso no significa diagnóstico de cáncer de colon, simplemente un test positivo de sangre oculta. Bien. Si tiene síntomas de sospecha, como puede ser la anemia, la pérdida de peso, los cambios en el ritmo evacuatorio, la aparición de sangrado, que muchas veces se dice la culpa a las hemorroides, y bueno, eso requiere una consulta, ¿no es cierto? La pérdida de peso sin causas aparentes. Y aquellos que tienen algún antecedente personal, como pueden ser pólipos o una enfermedad inflamatoria, tienen que también ir al control. Básicamente, este paciente está alertado de esta situación, lo tiene incorporado como control. Bien. Y aquellos que tienen un caso en relación de primer grado en la familia, bueno, son cánceres esporádicos, pero también requieren la consulta con un especialista. Doctor, y hay un par de entidades que son hereditarias, ¿no es cierto? Doctor, ¿cuáles son esos factores que uno debe prevenir para evitar justamente el cáncer de colon? A ver, hay, digamos, hábitos higiénico-dietéticos, podríamos decir, que debieran estar incorporados, que básicamente están recomendados
la mayoría de las enfermedades neoplásicas, malignas, ¿cierto? Que es la obesidad, es la dieta, que tiene que ser muy rica en verduras y frutas, cambiar y invertir, digamos, la proporción de carnes y de grasas para tener una dieta predominantemente con fibras vegetales o frutas. La otra es el tabaco, la otra es el alcohol, también la obesidad y obviamente que se agregan otros factores ambientales más aleatorios, diríamos, ¿no? Que son de poblaciones en particular, ¿no es cierto? Que ahí hay que estudiar otras cosas que son más propias de lugares muy precisos, digamos, ¿no? Como el tipo de agua, que no sean ricas en arsénicos y en nitritos. Bueno, en general son hábitos higiénicos dietéticos. Pero lo que no puede ocurrir es que no hagamos nada en pandemia. Esto no es, digamos, un impedimento, digamos, en el mundo. Durante la pandemia se han notado un aumento en las tasas de morbo y mortalidad, no solamente por cáncer de cualquier órgano, sino también de todo tipo de enfermedades, porque la gente justamente el paciente tiene dificultades o temores para ir a la consulta, Claro. ¿no? Por el contacto con el COVID. Claro. De manera que hay que acercarle la información y la consulta oportuna a las personas, a los pacientes, de una manera adecuada y una comunicación muy adecuada. Sobre todo la comunicación, la información y la comunicación. Doctor, ¿cada cuánto debe hacerse un paciente el chequeo y a qué edad deben ser más seguidos tal vez o casi obligatorios? Sí, el test de sangre oculta en materia fecal, digamos, puede ser realizado anualmente, si es negativo. Si es positivo, tiene que concurrir a la consulta, a ver si requiere algún otro procedimiento. Y lo que es otros procedimientos de prevención, que también son aceptables, digamos, para prevenir precozmente el cáncer de colon, es la endoscopía de colon hasta ciego, completa, y se inicia a los 45 años. Esa ha bajado un poco en la edad, porque antes se hacía antes de los 50. El objetivo es tratar de diagnosticar el pólipo, que es una enfermedad en general benigna, que precede a la aparición del cáncer de colon o recto, y que tarda a veces más de 10 años en transformarse en eso, ¿no? En una endoscopía, digamos, el pólipo puede ser detectado y extraído en el mismo acto o reprogramado para extraer. Y básicamente eso es prevención, totalmente. En el caso de los pacientes con enfermedad inflamatoria, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, tiene que hacerlo cada 8 años mínimo, si no tiene pólipos, si no tiene otras lesiones previas, ¿no es cierto? Y la gente con pólipo, las personas con pólipo también. Aquellos que tienen antecedentes de cáncer familiar, depende de la edad en que se presentó la enfermedad en el familiar, siempre son 10 años menos. Y existen dos entidades, podríamos decir, que dos tipos de cáncer que son vinculados a problemas hereditarios, concretamente, que es la poliposis familiar hereditario y el síndrome de cáncer de colon, síndrome de Lynch, de cáncer de colon, no vinculado a la poliposis también hereditaria. Todos tienen caminos genéticos distintos y eso son importantes también diagnosticarlo porque en un asesoramiento genético y en estudios de genética y de biología molecular se puede detectar cuál es el gen que ha mutado en esa persona testigo, digamos, ¿no? La persona que ha tenido el cáncer. Y de esa manera buscar en el resto de la familia, aquellos que están en relación de primer grado, si tienen el gen mutado, porque el que tiene el gen mutado, bueno, pero eso ya requiere asesoramiento genético de una genetista y de un médico en principio, ¿no? De manera que la endoscopía a los 45 años es recomendable, sobre todo en esos grupos de mayor riesgo. Si no, el test de sangre oculta en materia fecal por método inmunológico. Doctor, una vez diagnosticado el cáncer de colon, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, eso depende del estadio, como todos los cánceres, ¿no es cierto? Generalmente con cirugía, que es la extirpación del segmento de colon afectado, si no tiene otras lesiones vecinas o
o a distancia, a veces es simplemente con eso se cura. Por supuesto que en algunos casos la estadificación depende de la evaluación de cada paciente para hacer quimioterapia, radioterapia y demás. Lo importante es tratar de evitar tempranamente, digamos, la realización de un ano contra natura de forma permanente. Bien. Si el paciente que va a una cirugía requiere ese tipo de procedimiento, si las cosas están bien en su evolución, si evoluciona adecuadamente y no presenta signos, digamos, de rebrote, diríamos, Bien. de cáncer en cualquier lugar que sea, se puede hacer la reconstrucción del tránsito del intestino grueso, ¿no? Doctor, pero bueno, sí. en estas, sí. Doctor, entonces, para dejar claro, a partir de los 45 años es totalmente recomendado y casi obligatorio hacerse un chequeo anual sobre cáncer de colon. Y si uno previene la enfermedad a tiempo o si detecta la enfermedad a tiempo, ¿es curable en qué porcentaje? Mire, podemos hablar de estadísticas en este caso, justamente, porcentajes. Digamos, con todos los adelantos de las tecnológicos, de medicamento y tratamiento quimioterapéutico y demás, solo el 25% de las personas diagnosticadas por cáncer tienen sobrevida a los 5 años. Por supuesto que eso ha ido mejorando en la medida que se adoptan medidas de prevención. No es lo mismo encontrar un cáncer de colon, digamos, con metástasis que sin metástasis. Por supuesto. ¿No? Hay cánceres de colon que afectan solo un pólipo y la extirpación del pólipo, si no afecta la base del pólipo, es suficiente. De manera que a esto apunta, ¿no? La realidad es esa. Bien. La realidad es que la mayoría son aportados por gente que no tiene, la población que no tiene ningún tipo de riesgo. Bien, perfecto. Aparente, estándar se denomina, ¿no es cierto? O sea, esas personas hacen cánceres esporádicos y bueno, como no tienen antecedentes familiares ni personales, no van a la consulta, no se hacen el test de sangre oculta, no se hacen una endoscopía, no consultan con el médico especialista o el médico de cabecera. Perfecto. De manera que eso va cambiando. Yo le diría que muy probablemente con el tema de pandemia esto haya cambiado un poco, ¿cierto? Sí. Por supuesto no se puede evaluar en un solo año. Bien, Las evaluaciones de la progresión del cáncer de colon y recto se hacen cada 5 cada 10 años. De hecho, la proyección del cáncer de recto ha ido disminuyendo en la medida que se ha ido incorporando los tratamientos distintos desde el punto de vista endoscópico. Bien. Y Bien, muy contrariamente a eso, los cánceres de mi colon derecho, digamos, no cercanos al ano, diríamos, esos han ido creciendo con el tiempo. Bien. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación, este tiempo que nos ha brindado aquí en Laica a las 10. Muchísimas gracias. Bien. Que esté muy bien. Ahí estaba entonces Sergio Salomone, médico especialista en cáncer de colon. Dejamos claro entonces, a partir de los 45 años ya casi es obligatorio hacerse un chequeo sobre cáncer de colon, ¿sí? Para prevenir esta enfermedad y si es detectada, poder tratarla a tiempo. ¿Qué cosas podemos hacer desde casa? Comer sano, ¿sí? Invertir, ya lo dijo el doctor, invertir las cantidades, más frutas y vegetales que carne y otros alimentos, hacer actividad física, evitar fumar, el tabaquismo, evitar, bien digo, también el alcohol, todo lo que tiene que ver con los malos hábitos. Así es, bueno, todos los métodos de prevención aquí en Laica a las 10 y estar muy atentos a nuestra salud, sí, justamente por el contexto de pandemia, ¿no? Que uno tiene miedo de acercarse a un centro de salud, pero bueno, hay que estar muy atentos y hacernos los chequeos anuales y mensuales también los que corresponden. Nos vamos a un breve corte y ya volvemos con más Laica a las 10.